Les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. Cagmiñac le ofrece pulso geopolítico. Cagmiñac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La idea de que Estados Unidos quiere dinamitar la Unión Europea no es una exageración retórica, es una hipótesis que encaja demasiado bien con una pauta histórica, aunque no solo, también hay señales más que recientes de esta idea. Hay que entender el origen propio de la Unión Europea, que antes de Comunidad Económica Europea y antes fue Comunidad del Carbón y del Acero, y que no es otra cosa que lo que nace auspiciado por Estados Unidos de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial en un continente devastado, exhausto, sobre el que se aplica ese multimillonario Plan Marshall para reconstruir una Europa destruida, pero de ninguna manera de forma altruista. Reconstruir Europa significaba estabilizar un mercado gigantesco para los productos de Estados Unidos, frenar la expansión soviética y crear un espacio político alineado con Washington, que no preguntara, que no tuviera demasiada iniciativa propia. Y mientras Europa no aspiró a tener una voz en materia de defensa, en tecnología, en energía o en regulación global, pues la relación funcionó con relativa armonía, eso sí, con bastantes situaciones en las que el padre castrador impuso límites, por ejemplo, con ejércitos europeos unificados, etcétera. El problema surge además, especialmente cuando la Unión Europea empieza a intentar comportarse como un actor político del panorama global, cuando regula las grandes tecnológicas de Estados Unidos, cuando impone estándares industriales, medioambientales que afectan a empresas de todo el mundo, cuando quiere ahondar en esa idea de la autonomía estratégica, cuando fomenta de forma contundente y decidida una industria de defensa propia, o cuando intenta tener una política exterior diferenciada con algo de criterio propio, porque ahí empieza a convertirse en un competidor incómodo para Estados Unidos. A pesar de los titulares que recientemente se sorprenden por la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos en sus formulaciones últimas, las conocidas hace pocos días, al final no suponen un giro radical, suponen una explicitación quizá demasiado contundente, pero de algo que estaba ahí, que siempre estuvo ahí. Estados Unidos no quiere aliados fuertes independientes, lo que quiere son socios funcionales y dóciles. Quiere una Europa que se defienda sola, pero que lo haga bajo la doctrina, bajo los sistemas, las tecnologías y sobre todo bajo los suministros, previo pago, de Washington. Las filtraciones que apuntan de hecho a que en la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos hay planificaciones de divide y vencerás aplicadas al corazón del proyecto europeo, por consiguiente, intentos de sacar del club de manera formal o informal a países como Polonia o Italia, pues no implica necesariamente una ruptura demasiado contundente con Bruselas. Significa algo que viene haciendo desde hace décadas, algo sutil, pero muy eficaz, vaciar a la Unión Europea de cohesión desde dentro. Es evidente que a Estados Unidos las relaciones bilaterales privilegiadas le suponen una estrategia muy interesante. A ti te trato mejor que al resto de tus socios, y eso no hace otra cosa más que fragmentar la unidad de acción europea, porque refuerza liderazgos nacionales euroescépticos, pero que sean proestadounidenses, y convierte la toma de decisiones en el ámbito europeo en un verdadero infierno, en un laberinto imposible. Los países señalados apuntan determinadas características similares. Ambos tienen un cierto peso demográfico, un cierto peso económico, dependencia de la seguridad estadounidense, tensiones internas con Bruselas y electorados y gobiernos receptivos a discursos soberanistas que coinciden con lo que se plantea en los intereses que llegan desde la Casa Blanca.
Además, eso sí, hay que desmontar un mito persistente, que Donald Trump y sus políticas a este respecto suponen una anomalía. De ninguna manera, Trump no inventa esta visión. Simplemente lo que hace es expresarla sin tanta floritura, sin tanto ambaje. Antes que él, otros presidentes limitaron activamente cualquier intento europeo de autonomía real. Se hizo, como apuntaba antes, con la defensa, con un ejército unificado europeo contundente, se hizo con la energía, con las políticas hacia Rusia, con los acercamientos de Putin al comienzo de la Pax Americana, con la arquitectura financiera internacional. Lo distinto ahora simplemente es que el lenguaje no se disfraza de valores compartidos. Ahora lo que hay es en consonancia con el carácter de Donald Trump, una política transaccional evidente, ¿no? O pagas o no te defiendo. O compras o te dejo solo y ya no eres mi socio prioritario. Al final es más honesto, pero es igual de traidor hacia Europa por parte de Estados Unidos, como viene siendo desde hace décadas. Dinamitar la Unión Europea no es tanto lo que dice el titular, no es destruirla. Formalmente es impedir que funcione como un actor soberano, mantenerla como un mercado, pero que no sea un poder independiente. Una Europa unida, o relativamente unida, pero políticamente impotente, es un escenario desde luego ideal para Washington. El problema para Europa es que durante décadas se conformó con eso que Sergio Mattarella, lo he comentado ya varias veces, el presidente de Italia, denominó como vasallaje feliz, prosperidad y estabilidad, a cambio de delegar la seguridad, la estrategia, pero también los criterios y el espíritu crítico en política exterior y en otros órdenes dejándolo en manos de Estados Unidos. Ahora que lo importante es China, que es el rival sistémico, que ya hemos pasado de prioridad a carga, pues es un momento en el que no importamos tanto y todo se puede mostrar más a las claras. O aceptamos la condición de socio menor, renunciando a cualquier ambición estratégica global, o asumimos el coste político, económico y social de construir soberanía, que va a ser doloroso, sobre todo frente a un Estados Unidos que quiere mantener la hegemonía y que lucha por hacerlo con China y que no va a permitir, o fácilmente al menos, que Europa tenga esa independencia de criterio. Pero al final tenemos que preguntarnos si Estados Unidos, no tanto si Estados Unidos quiere debilitar a la Unión, sino si Europa está dispuesta a reconocer que esa debilidad es el precio que está pagando por su comodidad histórica y está dispuesta, sobre todo, a pagar más por dejar de ser un peón y por tener verdaderamente criterio propio, porque en el nuevo orden mundial que se está configurando no hay espacio para actores que no decidan, solo hay para los que mandan y para los que obedecen. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. El 23 de octubre de 2001, Steve Jobs, CEO de Apple, presentó un dispositivo que cambiaría la historia de la industria tecnológica. This amazing little device holds 1,000 songs and it goes right in my pocket. Con el lema 1000 canciones en tu bolsillo, Jobs dio la bienvenida al iPod. El reproductor musical MP3 transformó la manera en que la gente escuchaba música y marcó un punto de inflexión en la historia de Apple y del consumo tecnológico. Permitió guardar música y llevarla a cualquier parte. El modelo, con una capacidad de 5 GB, una batería de 10 horas de reproducción y una pantalla de 160 x 128 píxeles, se consagró como el dispositivo más moderno de la época. Además, contaba con el software iTunes, que facilitaba la gestión, organización y transferencia de canciones desde CDs al dispositivo. Este reproductor musical fue el catalizador del ecosistema Apple, impulsando las ventas de Mac y consolidando a la compañía como un referente de innovación. Además, marcó el inicio del resurgimiento financiero y cultural de Apple, tal como lo conocemos hoy en día.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Con China creciendo en Asia, con Rusia invadiendo Ucrania y Putin fortalecido en Moscú, con Trump reforzando su política de ir descargando responsabilidades internacionales de las espaldas de Estados Unidos, han surgido muchas voces recuperando la idea de un ejército europeo. Más todavía cuando los socios de Bruselas, viendo las orejas al lobo, han decidido dedicar partidas cuantiosas al rearme de una Europa hasta ahora adormecida por la delegación de su defensa en otros. Pero esto, nos preguntamos, ¿es realizable? ¿Qué obstáculos tiene? ¿Qué supone? Se lo vamos a preguntar durante los próximos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEM. José María, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Un placer tenerte de nuevo aquí. Cada vez que Europa, José María, atraviesa una crisis importante, pues reaparece con cierto carácter cíclico esa idea de un ejército común. ¿Crees que existe hoy un escenario más favorable que en otras ocasiones para que esta propuesta se materialice? ¿Crees que está más cerca de alguna manera? Está más cerca, pero las circunstancias desde luego no se dan. Y lo necesario para que esas circunstancias se den tampoco parece muy probable a corto y medio plazo con lo que conocemos en la actualidad. Si la situación empeorase de forma grave, creo que entonces ese escenario sería más probable, porque para hablar de ejército europeo hay que hablar de soberanía. Claro. Es decir, es un atributo del Estado soberano y solo un centro de poder que tenga soberanía puede tener un ejército propio. Se puede avanzar en muchos sentidos para que las fuerzas militares europeas estén más integradas. Sobre todo se está avanzando muchísimo en el ámbito industrial, que es muy importante el ámbito industrial, pero hablar de término concreto de ejército europeo, estamos muy lejos. Tendría que haber un avance político en la Unión Europea muy significativo que no se está dando y que hoy en día no se dan las circunstancias, parece ser que eso se dé tampoco. Incluso sin llegar a ese extremo que sería el máximo de ejército europeo, incluso la interoperabilidad de los ejércitos europeos plantea un reto, ¿no? Ahora mismo, que es importante y que sería un primer paso. Sin duda, y en eso se está avanzando. La propia existencia de la OTAN fue la que posibilitó que ya hay un grado importante de interoperabilidad, ¿no? Se debe avanzar todavía más y se pueden hacer reformas organizativas, eso sea todavía más importante. No obstante, los estados tampoco se pueden permitir que sus ejércitos se organicen exclusivamente con ese criterio, porque tampoco tenemos ninguna certeza en ningún país que este proceso no pueda también sufrir una crisis en sentido contrario. Y en ese caso, el país que no mantenga unas mínimas capacidades autónomas tendría graves problemas. Europa ahora mismo tiene planteadas grandísimas cantidades en defensa. Una de las críticas que surgen es que se produce el gasto de manera fragmentada, ineficiente. ¿El problema entonces, José María, de qué es? ¿De falta de gasto, de falta de presupuesto, de cómo se gasta? Bueno, yo el problema presupuestario creo que no es el prioritario, ¿eh? No cabe duda que hay que gastar más, que hay que gastar de forma más eficiente, pero yo creo que ese no es el problema prioritario, además de que es un problema que se alarga en el tiempo, no se resuelve nada gastando el dinero de un día para otro, ¿eh? Hay que tener un plan de gasto y además es muy improbable que todos los países se vayan a alinear en el tema del gasto de la misma manera como ya estamos viendo el caso de España. O sea que yo no creo que ese sea el tema más importante, aunque tiene importancia, y los esfuerzos que ya se están haciendo en el ámbito económico ya están marcando la diferencia. Quiere decir que en ese sentido se está avanzando, pero es un tema complejo. Hablábamos antes de la capacidad industrial, pero claro, yo desde fuera, sin ser experto, me planteo, ¿es conveniente para un ejército europeo con una cierta autonomía estratégica que el rearme se traduzca en compras de material estadounidense en lugar de apostar por ese desarrollo de la base industrial? Igual es una cuestión de tiempos, de que hay tecnologías que no se tienen, pero da la sensación de que vamos a seguir siempre anclados a esa dependencia de alguien que no eres tú.
Yo creo que ahí sí que se puede avanzar y se está avanzando. Y no cabe ninguna duda, como has afirmado, que no hay autonomía estratégica sin autonomía también de la industria militar. Porque si no, la dependencia es enorme. Y además, una de las experiencias que se ha podido comprobar de la guerra de Ucrania es que una de las razones por las que Rusia está resistiendo mucho más de lo que se esperaba que pudiera resistir es porque tiene una industria militar muy poderosa, que era poderosa antes de la guerra como consecuencia de las cuantiosas exportaciones militares que hacía, de modo que si un país exporta mucho armamento, pues quiere decir que tiene un margen muy grande también para poder producir más. Una industria de la época soviética que no se desmanteló del todo, que le ha permitido reconstruir una parte de esa industria, y sin esa industria militar podemos afirmar que Rusia no estaría resistiendo lo que está aguantando y tanto tiempo en esta guerra. José María, se habla, pero claro, yo no tengo información de primera línea, ni conozco los ejércitos como lo conoces tú, de que algunos países no están comprando, por ejemplo, el F-35 porque hay miedo a ese botón, el kill switch famoso, ¿no? A que le has comprado armamento a alguien que es tu socio y luego tiene la capacidad de con un botoncito metafórico, desactivar las armas que él ha fabricado que están en tu poder para que no le ataques. ¿Eso existe? ¿Eso se contempla? Sin duda, cuando un país compra un medio, y sobre todo un medio muy avanzado, a otro país, tiene una dependencia de que ese país pueda, por ejemplo, dejar de venderle repuestos o no darle algún mecanismo muy concreto que marca la diferencia en el empleo de ese arma. O sea, que ya no es la cuestión de que pueda haber un botón o no, sino es toda una serie de mecanismos que hacen dependiente al país y por tanto tiene una palanca de poder muy grande el país al que uno está comprando el armamento. Por eso en el fondo pues muchos países diversifican, no tienen un solo proveedor en su industria militar, en sus capacidades militares, sino que diversifican sus orígenes de los que importan precisamente para reducir esa vulnerabilidad. Pero a su vez, yo hablo desde la prudencia y la humildad, que ya está claro que yo no soy experto en esto. Por ejemplo, en los éxitos de Pakistán recientes contra India en luchas aéreas, se dijo que uno de los elementos que consiguieron que Pakistán superara y derribara aviones occidentales era que todo su ecosistema antiaéreo pertenecía a China, era de fabricación china, que era todo, digamos, estaba coordinado, había un ecosistema de armas, de sensores, de aviones. Y claro, yo me pregunto, ¿cómo diversificas si a la vez también es bueno que todo pertenezca al mismo ecosistema para que se entienda, digamos? Sí, no cabe duda que hay esos dos aspectos, ¿no? Pero el aspecto que de verdad te hace poderoso es que lo produzca, ese armamento lo produzca la propia potencia que lo emplea. Claro. No solo por todos estos aspectos que hemos comentado, sino porque, y esto lo hemos visto igual en la guerra de Ucrania, porque la industria termina siendo una parte del eslabón logístico. Cuando se va descubriendo sobre la marcha en la guerra que un armamento tiene una nueva necesidad, la propia industria va produciendo aquello que el país necesita. Y como los cambios en el campo de batalla son tan rápidos, en cosa de meses, de mes y medio, se producen cambios tecnológicos, solo el país que tiene su propia industria puede estar adaptando sus necesidades, sus capacidades, según las necesidades que van evolucionando con el propio conflicto. Hablábamos antes de esa evolución hacia el ejército europeo y de la interoperabilidad que había mejorado por la pertenencia a la OTAN, por el estar acostumbrados a ese tipo de colaboraciones militares. Pero te pregunto, José María, ¿hasta qué punto es viable una defensa europea sin fracturar la relación con la OTAN, consiguiendo en paralelo, es que rizar el rizo, no tener dependencia estratégica desde Washington? De momento no es posible. De momento la dependencia de Estados Unidos es enorme y Europa necesita todavía mantener un vínculo en defensa sólido con Estados Unidos. Con el paso del tiempo, suponemos que esa dependencia se irá reduciendo, porque Europa ha experimentado en sus propias carnes que puede ocurrir que Estados Unidos se desvincule y todo parece ser que se va a ir desvinculando lentamente. Pero en este momento la dependencia es enorme en todos los sentidos, pero además también, y algo muy importante, en el ámbito nuclear. Supongo que en este aspecto también es, respecto de la Unión Europea en concreto,
un problema la salida del Reino Unido de la Unión, porque antes había 2 potencias nucleares dentro de la Unión Europea, ahora solo hay una, ¿no? No sé si esto ha debilitado las aspiraciones europeas en esa autonomía estratégica, porque es cierto que es socio dentro de la OTAN, pero ya no dentro de la Unión. Sí, de alguna manera eso es así, pero no queda ahí el problema. La cuestión es que las 2 potencias nucleares europeas no tienen en absoluto paridad nuclear con Rusia. Claro. Es tal diferencia de capacidad nuclear la rusa frente a la europea que no se da el principio de mutua destrucción asegurada. Rusia es el país con más capacidad de supervivencia a un ataque nuclear del mundo, por su tamaño y porque no ha desmontado los mecanismos que puso en marcha durante la Guerra Fría, y sin embargo las 2 potencias europeas juntas pues no tienen volumen suficiente para poder amenazar con la destrucción rusa, mientras que Rusia tiene la capacidad de borrar del mapa a ambas potencias. Me interesa este asunto, José María. Es evidente que tiene 5.500, 6.000 ojivas nucleares, no sé la cifra exacta, por ahí en Rusia, y sin embargo Francia y Reino Unido entre las 2 pues apenas llegan a 500 o poco más. Y yo me pregunto, ¿realmente importa eso? Si te tiran una bomba nuclear en Moscú, otra en San Petersburgo, otra, quiero decir, con 500 se pueden destruir muchas cosas, ¿no? Hace falta, no sé si hay con pocas ya mucha destrucción. Es una pregunta de neófito. Bueno, se necesita la capacidad de supervivencia a un ataque nuclear, ¿no? Y eso la dan los submarinos nucleares. Rusia tiene una flota de submarinos nucleares muy importante que tienen los franceses y los británicos, pero no en cantidad suficiente, ¿no? Y en la Guerra Fría se calculaba que se necesitaban en torno a las 1.000 cabezas para tener la mutua destrucción asegurada. Esa cifra ha cambiado, pero Rusia y Estados Unidos tienen desplegadas de forma permanente 1.500 cabezas. Eso nos da una idea de que ese es el umbral que se calcula necesario para, aunque nunca se puede dar una cifra exacta, pero a partir de ese momento se está hablando ya de otro nivel de capacidad nuclear. Pero lo importante en esto es qué es lo que piensan la otra parte. En la Guerra Fría, recordamos, ¿verdad?, que se hablaba siempre de, bueno, así lo vemos nosotros, pero ¿cómo lo verá el enemigo? ¿Cómo lo verá la otra parte? O sea, ¿cómo lo interpreta el otro? Y lo que interpretan los rusos es que, como no tienen la mutua destrucción asegurada, verán a replicar a Rusia si Rusia emplea el arma de destrucción nuclear táctica. Claro. O sea, la idea es, si Rusia emplea el arma nuclear táctica, Francia e Inglaterra no se atreverán a replicar con arma nuclear, porque entonces la réplica rusa hará desaparecer a ambos países del mapa. Por eso la desaparición de Estados Unidos rompe el álgebra nuclear que nos ha dado tanta seguridad durante tanto tiempo. Y en el grado en el que Estados Unidos se aleje de Europa, en ese grado, aunque Estados Unidos siempre estará de alguna forma presente, eso hace que la convicción rusa de que no habrá réplica vaya creciendo. Por eso la presencia norteamericana es esencial para mantener la paz en el ámbito nuclear. A ver si alcanzamos un punto de encuentro. Leía hace poco al jefe del Estado Mayor del Ejército Español decir: Estados Unidos quiere compartir costes, pero sin ceder liderazgo, y Europa quiere liderazgo, pero sin asumir costes. Es un equilibrio verdaderamente complejo, ¿no? Porque no están los focos igual. Sí. Y además en un momento de incertidumbre. De verdad, esto no sería tan grave si no hubiera tanta incertidumbre. Y ahora mismo la incertidumbre la sentimos los europeos, pero también los propios norteamericanos. Es decir, que no es un problema fácil de resolver. Y una vez ocurrido lo que ha ocurrido con el presidente Trump, la incertidumbre no desaparecerá. Entonces, José María, esos pasos de Europa, ¿hacia dónde tienen que ir? ¿Cómo tienen que construirse? ¿Pasan por la cesión de soberanía sí o sí? Porque no parece que ninguno de los socios esté en esa retórica. Todo lo contrario, cada vez es más difícil tomar las decisiones dentro de la Unión Europea por unanimidad. Se habla de cambiar los mecanismos porque siempre hay algún desencuentro. Lo racional, o sea, lo que el análisis racional dice a Europa es: en este momento histórico, Europa tiene que dar un paso hacia una mayor integración política,
con cesiones de soberanía, porque si no, ya ha perdido la masa crítica geopolítica cada una de las potencias europeas por separado, y Europa perderá el control de su propia historia, ¿no? O sea, Europa se une o quedará marginada históricamente, es cuestión de tiempo. Pero una cosa es lo que uno puede analizar y otra cosa es lo que es políticamente posible. Pero en el futuro esto puede cambiar, ¿eh? O sea, los europeos pueden llegar a la conclusión de que necesitan unirse para poder garantizar su futuro. O sea, ese sería el primer análisis, pero no estamos en ese momento, ¿eh? Y el segundo análisis, Europa tiene que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para mantener el vínculo con Estados Unidos, indistintamente de que Estados Unidos no tenga el mismo interés. Pero el interés de mantener el vínculo es esencialmente europeo. Y todo esfuerzo es poco porque desde luego necesitaríamos tiempo antes de que Europa esté en condiciones de asegurar su seguridad. Es curioso, es evidente que somos la parte débil y a la que más nos interesa tener ese hermano mayor, o como se diga, protegiéndonos, pero también, desde mi óptica, se aprovecha en cierto modo Estados Unidos. Todas las ojivas nucleares no francesas en territorio europeo, y no son pocas, son estadounidenses y son una punta de lanza, igual me equivoco, de su presencia en su relación con Rusia. Quiero decir, aparte de sus múltiples portaaviones, de sus submarinos nucleares, Estados Unidos sabe que cuenta con la baza de que tiene misiles nucleares en Italia, en Holanda, en más sitios, pero no recuerdo de memoria. Esto también es algo, sí, un activo militar para Estados Unidos, que ahora nos dice, no, yo no les defiendo. Pero es que se está aprovechando de morón, de rota, de la capacidad que tienen esas bases para proteger a sus flotas. No sé, me parece que hay una asimetría en el trato. Aquí hay que decir dos cosas. El que tiene poder puede abusar de él. No necesariamente lo va a hacer, pero puede abusar de él. Y Europa ha abusado durante mucho tiempo de tener la seguridad garantizada por Estados Unidos. O sea que aquí hay dos aspectos. Uno, que Estados Unidos tiene la capacidad de abusar, y de momento vemos que está abusando y puede seguir haciéndolo, y Europa, por otra parte, no ha sido responsable durante mucho tiempo, y los norteamericanos piensan que también han abusado de esa relación, ¿eh? Uh-huh. O sea que aquí esto tiene esa doble derivada, ¿no? Uh-huh. Lo que los europeos hemos hecho durante mucho tiempo, que ha sido irresponsable, y lo que ahora puede hacer Estados Unidos, que no lo sabemos. No sabemos qué va a hacer en el futuro, pero sí sabemos que ya está abusando de esa circunstancia de poder. Esa reflexión tuya me recuerda a la que le leía antes del verano al presidente de Italia, Sergio Mattarella, que hablaba de que Europa había vivido durante décadas sumida en un vasallaje feliz respecto de Estados Unidos. Exactamente. Y incluso en un vasallaje es una relación recíproca, ¿verdad? Yo te doy, a cambio tú me das. El vasallaje no es una relación en una sola dirección, ¿no? Y Europa no ha entendido claramente qué significa el vasallaje. Yo creo que nos ha quedado muy claro. Hace falta, sobre todo, voluntad de los europeos y de quienes nos dirigen para hacer más integración, y eso es imprescindible para tener una capacidad militar, un ejército europeo con autonomía estratégica. Y eso se lo agradecemos en esa reflexión que hemos tenido durante estos minutos a José María Pardo de Santayana y Gómez Olea, coronel retirado, vicepresidente del Real Instituto Universitario de Estudios Europeos y profesor asociado del CSDEN. José María, es un placer siempre hablar contigo. Un abrazo, hasta la próxima. Lo mismo digo, un abrazo. Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus... ¡Sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. En Finaccess Value queremos ayudarte a conseguir tus objetivos financieros. Finaccess Value, gestión de patrimonios centrados en la prudencia y la gestión del riesgo. Un enfoque global y más de 20 años del grupo Finaccess nos avalan. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Finaccess Value, agencia de valores, figura inscrita en CNMV con el número 301. ¿Oyes eso? ¡Es Winterland! En Parque de Atracciones
atracciones de Madrid del 6 de diciembre al 4 de enero. Déjate envolver por la magia, donde su reino de luz y hielo brilla más que nunca. Entrega tu carta, emocionate con Noel el musical, descubre los nuevos espectáculos. Parque de atracciones de Madrid de Navidad empieza aquí, online desde 23,90 euros. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. De toda la conmoción en torno al comercio internacional provocada por Donald Trump, no hay ninguna tan interesante, de tanto calado y con tanta influencia, tanto ahora como a futuro, que la que mantiene con China. Las amenazas de Trump, grandilocuentes, se ven una y otra vez contestadas por China, que además de un desacople relevante en sus relaciones económicas con la primera potencia mundial, tiene la sartén por el mango como proveedor casi monopolístico de tierras raras. Es un duelo de gigantes que tiene consecuencias y las va a seguir teniendo. Y eso es lo que desgranamos de forma detallada los próximos minutos con Rafael Gallardo, economista jefe de Carmiñac. Rafael, bienvenido, buenas tardes. Permíteme poner en contexto esta rivalidad que mencionaba. Estamos asistiendo a una pugna entre las dos mayores potencias actuales. Vemos aranceles, vemos limitaciones con la tecnología, con las tierras raras. Hay quien lo compara con la Guerra Fría. Hay paralelos evidentes, pero para ti, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, hay que pensar que en la Guerra Fría se trataba de dos potencias que nunca habían tenido vínculos económicos o financieros importantes. Son dos bloques antagonistas, imperialistas, pero que vivían de manera autárquica. Ahora tenemos a dos potencias que crecieron juntas, pero la integración ha sido el medio para la emergencia de la competición de China. Entonces, hablamos de un mismo sistema que era simbiótico entre las dos potencias. Y entonces, me parece que hablamos más bien de un divorcio doloroso, con fricciones multidimensionales al nivel del comercio, de las finanzas, de la tecnología y de la seguridad. Por otro lado, Rafael, parece lógico que una economía de 20 billones como la China no quiera que el status quo de la Pax Americana, que surgió tras la caída de la Unión Soviética, sea el predominante, ¿no? No quiere la dictadura del dólar en la referencia de comercio internacional, no quiere la presencia ubicua de la US Navy controlando las rutas comerciales, no quiere incluso acciones tan llamativas de Estados Unidos como la extraterritorialidad de sus sanciones, ¿no? Sí, es normal. Como lo dices, China ya es una superpotencia. Tiene un PIB que es los 2/3 del PIB americano y entonces los dirigentes chinos tienen la ambición de devolver a China a su papel natural histórico como el país más poderoso de Asia o incluso del mundo. Y estos saben que no le va a sentar bien a Estados Unidos y Washington no va a tolerar que China se convierta en una potencia naval que domina el espacio del Indo-Pacífico. Entonces, los dirigentes chinos saben que su ascenso continuará encontrando intentos de Estados Unidos por contenerlo al nivel económico, tecnológico y comercial. Y bueno, los chinos deben asegurar que estas vulnerabilidades las pueden superar rápidamente. Uh-huh. Y yo te pregunto, ¿esto nos pone realmente en peligro de un conflicto armado? Porque al final, si buscamos precedentes similares, por ejemplo, en la transición entre el 19 y el 20, en una rivalidad que pudiera tener ciertos paralelos, como la de Reino Unido y Alemania, pues no terminó precisamente bien. Sí, claro. Como lo dices, el paralelo histórico más pertinente no es la Guerra Fría, pero la confrontación entre el Reino Unido y la Alemania de Guillermo II al final del siglo XIX. Hablamos de dos economías muy integradas, pero una era la superpotencia mundial del tiempo
y la otra está emergiendo como una potencia manufacturera. Entonces es exactamente lo mismo que lo está pasando con Estados Unidos y China. Y por un lado tienes una superpotencia naval que ayuda al surgimiento económico de una potencia terrestre. Y la marcha a la guerra acelera cuando la potencia terrestre decide que merece volverse en una potencia naval. Y es lo que pasó en el año 1897, cuando el Kaiser decidió dotarse de una marina de guerra. Fue entonces cuando Inglaterra decidió que había llegado el momento de iniciar el desacoplamiento económico para contener el auge de la economía alemana. Y así, desde el 1897 al principio de la Primera Guerra Mundial, solo hay 17 años entre el punto máximo de integración económica y el inicio del conflicto armado entre las dos potencias. Es tremendamente interesante, pero Rafael, volviendo estrictamente a lo que nos ocupa, ¿cuándo situamos el comienzo del proceso de desvinculación entre ambos gigantes? Bueno, para mí empezó con Donald Trump en el año 2018 con los aranceles de Trump, cuando Trump inició la primera guerra comercial. Yo diría que la toma de conciencia de parte de los americanos de esta competición estratégica con China empezó bajo Obama, porque fue cuando China empezó a crear islas artificiales en el mar de China del Sur. Entendieron los americanos que, bueno, estábamos en una competencia estratégica para la hegemonía mundial, pero tuvo la llegada de Donald Trump para romper este tabú alrededor del proteccionismo. Es decir, que durante 3 décadas hablar de aranceles te hacía pasar por un idiota en economía. Pero bueno, podemos darle crédito a Donald Trump por haber empezado esta guerra comercial, porque había que volverse más pragmático y abandonar la ideología liberal económica. ¿Cuáles son, Rafael, los costes económicos, geopolíticos, de que se produzca un desacople más profundo entre estas dos mayores economías del mundo para países terceros y también para el sistema financiero global? Sí, es un coste importante para nosotros europeos y el resto del mundo, los países semejantes. ¿Eso qué significa? Significa más volatilidad en los precios de las materias primas, más fragilidad de las cadenas de suministro manufacturero, también riesgo de sanciones, la fragmentación jurídica también. Y entonces es un mundo lleno de incertidumbre, lo que ralentiza las decisiones de inversión. Es un mundo más peligroso, que necesita aumentar de manera drástica los gastos militares. Es un mundo de choques negativos de oferta. Y si lo sumamos todos, esos 3 factores, es decir, que es un mundo más inflacionista. Estamos hablando, Rafael, de las dos mayores potencias actuales. Es evidente que Estados Unidos tiene una economía más grande, pero permíteme que perfilemos bien a los dos contendientes en este combate, ¿no? Primero vamos con el aspirante al trono. Cuéntame los puntos débiles que tú detectas ahora mismo en China. Sí, empezamos con las vulnerabilidades de China. Yo veo 4 puntos. El primero son los alimentos, porque China importa el 10% de su alimentación, pero sabemos que las condiciones ecológicas en China están horribles. China es 20% de la población mundial sobre 7% de la tierra arable. Y también sabemos que los acuíferos están sequeándose muy rápidamente. El segundo es la energía. 23% de la energía está importada, pero para la energía fósil es 70% por el petróleo, 45% por el gas natural, 100% por el gas natural licuado. También tiene una vulnerabilidad al nivel financiero porque dependen del dólar, del sistema del dólar. Es decir, que 70%
de su comercio internacional se liquida en dólares, y también tienen 3.3 billones de dólares de activos en la esfera de dólares que se puede sancionar o congelar. Y la cuarta sería en las tecnologías de punta. Es decir, que, por ejemplo, si tomas los chips, hay un rezago tecnológico que no pueden superar, que Claro. Han seguido intentando desde 15 años, pero, por ejemplo, en los chips están bloqueados a los 7 nanómetros, mientras que los chips más sofisticados están acercándose de 2 nanómetros. El otro púgil en este combate de boxeo internacional es Estados Unidos. También tiene vulnerabilidades, ¿no, Rafael? Sí, claro. Yo veo dos principales. La primera es en minerales críticos, porque son bajo dominio chino. Es decir, que China tiene 70% de la producción, por ejemplo, en las tierras raras, y 90% del proceso del refinamiento. Tienen un monopolio mundial en el grafito, bueno, y lo sabemos, en cobalt, también wolfram. Todo eso es muy peligroso para las cadenas de suministro, no solo para la defensa, no solo para Estados Unidos, pero todos los sectores tecnológicos y para también los europeos y los japoneses. Uh-huh. La segunda es que China controla 30% del valor añadido por el sector manufacturero mundial. Entonces tenemos que reconstruir estas cadenas de suministro entre aliados de Estados Unidos. Y diría también que en robótica y manufactura avanzada, China tiene también un avance frente a los americanos. Uh-huh. Una vez perfilados esos puntos débiles, te pido que elijas. Hemos hablado en las dependencias chinas, finanzas, alimentación, energía y tecnología. ¿Cuál es la que le hace más daño, la más crítica para la estabilidad a medio plazo de Pekín? ¿Por qué? Me parece que lo que le hace más daño es el rezago tecnológico. Y es por eso que Xi Jinping tuvo una reacción muy violenta cuando los Estados Unidos han ampliado el enfoque de los controles tecnológicos, claro, con lo que se llama la Entity List. Es la lista de empresas que no pueden recibir ninguna tecnología americana. Antes habían muchas maneras de... Sí, de sortearlo, de hacer trampas, vamos a decir, de conseguir esa tecnología. Pero ahora todas las empresas que están controladas a más de 50% por estas entidades ya no pueden importar ninguna tecnología americana. Y entonces es por eso que me parece que los chinos decidieron tomar la decisión de escalar el conflicto jugando su carta más importante, que es la carta de las tierras raras. Por eso te preguntaba también, te voy a preguntar en sentido inverso, de las vulnerabilidades que has dibujado de Estados Unidos, minerales críticos, concentración manufacturera, ventaja china en otros ámbitos. ¿Cuál crees que representa el riesgo estratégico más inmediato para Estados Unidos? Para Estados Unidos es los minerales críticos, como acabo de decir, las tierras raras, porque va a tomarnos entre 5 y 10 años para recrear una cadena de suministro en esos elementos. Y aquí pienso que Japón va a tener un papel muy importante, porque Japón tuvo este choque en el año 2010, cuando hubo esta crisis entre China y Japón a causa de las islas Senkaku. Japón descubrió que tenía esta vulnerabilidad frente a China y decidieron
recrear su propia oferta. Y entonces han hecho muchos esfuerzos para recrear esta cadena, primero invirtiendo en minas en Australia y segundo al desarrollar el reciclaje de las tierras raras en su propia industria. Entonces Japón puede ayudarnos en recrear el proceso de refinamiento y también podemos contar con Australia y Canadá al nivel de las minas. Da la sensación, una vez vamos dibujando el escenario de esta lucha por la hegemonía, de que ahora China tiene una ventana de superioridad, una cierta ventaja, pero se va cerrando esa ventana de superioridad. Una vez que hemos visto los puntos débiles, hazme un análisis desde un punto de vista estructural de cómo lo ves tú, habiendo situado ya las debilidades sobre la mesa. Sí, me parece que si comparamos las vulnerabilidades recíprocas, yo diría que las vulnerabilidades de China se arraigan en su geografía, en su geología. Es decir, que la población es la primera del mundo, pero la dotación en materias primas es muy pobre. La geografía hace que las rutas de importación pasan por choke points estrechos muy peligrosos, como el estrecho de Malaca, y entonces no pueden cambiar su geografía. Y si añadimos dos otras fragilidades de China, la primera es la demografía, que es horrible en China. En los 10 años que vienen van a perder 43 millones de personas. Y la segunda es la fragilidad estructural de su economía. Su economía se basa en una burbuja de inversión pública que representa casi 40% del PIB, que siguen alimentando con un déficit presupuestario que se acerca del 16% del PIB. Y también tenían esta burbuja inmobiliaria que Xi Jinping decidió pinchar en el año 2021, pero desde entonces no han tomado las medidas necesarias para para parar la deflación inmobiliaria. Vemos que el precio de la vivienda está acelerando a la baja de nuevo, entonces tienen esta fuente de deflación por la deuda muy peligrosa. Y intenta vivir con esto, sustituyendo el impulso de la demanda con un modelo depredatorio de las exportaciones. Y claro que el resto del mundo no puede aceptarse. Entonces, incluso su modelo económico estructural no es sostenible. Claro. Mientras que si miramos las vulnerabilidades de Estados Unidos, que son los minerales críticos, las cadenas de suministro y también el rezago tecnológico en la robótica y la manufactura avanzada, es algo que se puede corregir entre 5 y 10 años. Entonces, cuando miramos este match, el tiempo no está jugando a favor de China. Y es por eso que lo que pienso... Sí, sigue, que pensé que te cortaba, ¿no? Porque, lo que te iba a preguntar era otro elemento que me estaba surgiendo, era la vulnerabilidad que puede tener China, por ejemplo, al tener reservas en jurisdicciones dominadas por Estados Unidos, el elemento de que el dólar siga siendo la moneda de referencia, como has tú mencionado en una de tus respuestas, porque no sé si tiene alguna alternativa Pekín para compensar esas bazas que son de Estados Unidos y que para ella es un perjuicio. Sí, bueno, a Pekín le gustaría poder proponer al mundo su propia divisa como alternativa al dólar, como moneda de reserva internacional. El problema es que el renminbi no está convertible para un inversor extranjero y nunca lo será. ¿Por qué? Porque el sistema bancario, el banco chino, no está sólido bastante.
Hay una quiebra bancaria permanente virtual, pero déjame decir que los bancos en China no son bancos, son agentes pagadores del gobierno. Y entonces, sin un banco sólido, no puedes abrir la cuenta de capital del balance de pago. Y entonces, el renminbi nunca puede servir de alternativa al dólar. Entonces, si China quiere superar el dólar, todo lo que pueden proponer al resto del mundo es un renminbi cuyo valor se basa en el oro. Y está aquí, y eso es la razón por la cual el Banco Central de China está acumulando inventorios de oro, comprando todo el oro que pueden encontrar, y porque tenemos una evolución parabólica del precio del oro. Pero al fin y al cabo no se puede destronar el dólar con el renminbi. Permíteme que retome uno de tus argumentos, una de las vulnerabilidades más grandes que hemos visto que tiene China, y es esa frontera tecnológica que estamos viendo entre los 7 y los 2 nanómetros. Necesitan ASML, que es holandesa, pero que tiene limitaciones porque utiliza tecnologías estadounidenses y por tanto se puede limitar su venta hacia China. Pero quiero retomarlo porque el Partido Comunista Chino hoy ha hecho ese plan quinquenal, las conclusiones del plan quinquenal, la reunión que tenía conclusiones se conocían hoy, lleva toda la semana, y justo ha marcado la autosuficiencia tecnológica y científica como un eje del próximo plan quinquenal chino, y esto viene completamente en sintonía con lo que nos está explicando, como es en ese reto que ve Pekín, que ve Xi Jinping, para intentar alcanzar autosuficiencia tecnológica en 5 o 10 años, porque yo creo que ellos han detectado que ahí tienen esa carencia, ¿no? Sí, pero no, para mí no es nada nuevo. Es decir, que es la misma historia desde 15 años. Entonces va a ser el cuarto plan quinquenal, donde ponen esa meta aquí. Y por eso me parece que sí, es la vulnerabilidad estructural que tienes aquí, porque no se pueden alcanzar el nivel tecnológico norteamericano, porque hay una capacidad de innovación enorme de parte del sector de alta tecnología en Estados Unidos, y esta superioridad americana con empresas como Nvidia en el diseño de chip, donde la frontera siempre se mueve por adelante, y China no puede superar esto. Fíjate, pero eso, a pesar de que detectaron la necesidad de apuesta por la ingeniería, que le han dedicado mucho porcentaje de su PIB, de que cada año se gradúan 1,5 millones de ingenieros, que muchos de ellos viajan a Occidente, y sin embargo están teniendo aquí un problema para traspasar esa frontera, para empujarla, ¿no? Como sí sucede, no sé si porque es más óptima la asignación de recursos en un régimen liberal que en una dictadura comunista. No lo sé si esa es la razón. Sí, me parece que es una de las razones, y aquí me parece que el paralelo con la Guerra Fría es el más pertinente. Es decir, que hablamos de una competencia entre un sistema capitalista, donde la asignación de recursos se hace por el mercado, y por otro lado un sistema de planificación centralizada. Y bueno, yo diría que sí, con Trump parece que el sistema americano se pone más corrupto, hay más intervención del Estado en la economía, más dirigismo, sí. Pero tenemos también que recordar que en el sistema de Xi Jinping, bueno, hemos visto tantas purgas del sistema que significa limpiar toda la burocracia y el partido de cualquier persona que podría darle la contraria. Pero también en este entorno me parece que es una fragilidad estructural del sistema chino.
Rafael, hemos dibujado una ventana de superioridad en algunos aspectos de China durante estos minutos, pero una ventana que se va cerrando. Hemos dibujado unas debilidades estructurales más negativas en el caso de China frente a Estados Unidos. Y yo te pregunto, lo has apuntado en una de tus respuestas, ¿esto puede dar lugar a que, siendo conscientes desde Pekín que esa ventana de superioridad se va cerrando, su interés es apresurar una crisis o geopolítica o económica antes de que se cierre esa ventana de superioridad? ¿Crees que es así? ¿Crees que están forzando la máquina para que esa crisis se produzca desde Pekín? Sí, exactamente. Eso es la conclusión a que llegamos. Es decir, que como lo dices, el tiempo no juega en favor de China. Pero ahora tiene esta carta crítica, que es la de las tierras raras y los minerales, que tienen casi un monopolio mundial, y lo van a jugar. Y bueno, el hecho de que han puesto esta carta en la mesa de juego envía una señal de a Estados Unidos, y entonces me parece que es muy difícil tener una visión donde tenemos una detente, como un appeasement, como se dice en Estados Unidos, entre los dos, porque a casos tienen la dominación de la escalación y bueno, intentan jugarle, y eso es muy peligroso, porque si piensas de nuevo en la metáfora que tú hacíamos al principio entre la emergencia de Alemania frente a Reino Unido, tuvo solo 17 años entre el punto máximo de integración económica y el conflicto armado. Y ahora, en esta confrontación entre Estados Unidos y China, estamos en el año 10. O sea que es para que tengamos en cuenta claramente toda esta situación, porque además incluso Trump tiene en breve citas importantes que le pueden perjudicar si le aprietan mucho en el conflicto desde Pekín. Tiene las elecciones de medio término, de mitad de mandato en breve, que le restringirían si salen mal. Por lo tanto, ahí sabe seguro Pekín que tiene capacidad de influir. Con esto vamos a terminar, Rafael. Hemos llegado al final del programa, hemos analizado de forma profunda debilidades, características, fortalezas y circunstancias de cada uno de las dos potencias que están disputándose la hegemonía mundial, y hemos tocado finamente en el análisis cómo podemos ver que puede evolucionar. Rafael Gallardo, economista jefe de Carmignac, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias, Rafael. Hasta aquí hemos llegado, no hay tiempo para más. Esto ha sido todo en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y hasta mañana. Carmignac le ha ofrecido Pulso Geopolítico. Carmignac, la verdadera gestión activa de fondos de inversión desde 1989. Comunicación comercial. Invertir implica un riesgo de pérdida de capital. Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Sabes qué significa TPV en Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa TPV en Cajamar? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta los 3.000 primeros TPVs manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Cajamar. Distintos desde siempre. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. En Gran Hotel Inglés, disfruta cada día de un clásico té inglés, servido junto a una torre de mini sándwiches, repostería casera y scones, servidos con crema fresca. Y si quieres una experiencia completa, acompaña esta propuesta con cava o champán. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid.
Líderes con Alma, el punto de partida para los emprendedores del futuro. Un programa lleno de emoción, apasionante y apasionado, que tocará tu alma y la de los grandes líderes. Líderes con Alma, el programa que te mostrará la verdadera esencia de todo emprendimiento. Dirigido y presentado por Mar Asenjo. Líderes con Alma, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Radio Intereconomía.